Buen Dios y buen Padre que estás en el alto cielo, debemos darte nuevamente gracias, Señor, porque tú nos guardas día a día. Ha transcurrido una nueva semana, llegamos al nuevo día de tu Santo Sábado, en el cual permites que unos pocos de tus hijos puedan estar aquí reunidos para alabarte. Señor, imploramos la presencia de tu Santo Espíritu, que Él dirija todo, esté en primer lugar conmigo en esta exposición de la Escuela Sabática, luego en el programa que seguirá, y que nos ayude para que nuestra mente ahora no se aparte de este lugar y todo lo que aquí oigamos, en primer lugar sea para alabar tu nombre y en segundo para fortalecernos y crecer en la fe. Señor, también nos acordamos de aquellos que se reúnen en todo el globo, que también tu paz esté en ellos, y tal vez aquellos hermanos que están por el camino, que tal vez no podrán venir por diferentes causas, que ellos también tengan un buen día de sábado en espíritu. Señor, quédate pues con nosotros, que te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, podéis tomar asiento y comenzaremos a estudiar una nueva lección de Escuela Sabática. Sabéis que comenzamos ya un nuevo trimestre, hemos dejado atrás los temas importantes que tuvimos sobre rebelión y redención. Y ahora, en este trimestre, vamos a estudiar el primer evangelio de San Mateo. Y la primera lección de esta semana lleva por título Hijo de David. Bueno, hijo de David, David tuvo hijos, ¿verdad? Todos conocemos, él tuvo varias esposas, tuvo varios hijos, pero del que menciona la lección no es uno de ellos. No es ni Salomón ni ninguno de estos, sino que es uno que iba a venir unos cientos de años después, pero que iba a pertenecer al linaje de David. Es curioso porque vemos como, que yo recuerde, solo hay dos evangelios que hablan de las genealogías de Jesús. Uno es Mateo y el otro creo que es Lucas, en el capítulo 3 me parece, pero lo hace de distinta manera. Mientras que Mateo comienza desde Abraham, que es el padre de los judíos, por así decir, el padre de la promesa, Lucas comienza desde José, digamos el padre terrenal de Jesús, y va retrocediendo hasta llegar, ¿sabéis dónde? A Adán, para demostrar quién es Jesús. Bueno, aquí se menciona en la lección que Mateo era un hombre singular, era un hombre no muy apreciado por el pueblo. ¿Por qué? ¿Qué oficio tenía? ¿Os acordáis qué oficio tenía? Era cobrador de impuestos, trabajaba para los romanos. Por eso no podía ser muy bien visto por sus contemporáneos y sus compatriotas los judíos. Pero hay aquí que un día Jesús pasa por delante de él y ¿qué le dice? Sígueme. Y dice que lo deja todo y sigue a Jesús. Y se convirtió en uno de los 12 discípulos, un cobrador de impuestos. Dejó esa tarea y luego se dedicó a otras cosas. Y él recopiló los datos sobre Jesús. Y siendo él un hombre que se consideraba, pues, pecador, indigno, porque cobraba a sus hermanos, ¿no?, para darle el dinero a los romanos, pues él, por eso comienza la genealogía de Jesús, hablando de hombres que también son como él, hombres indignos, hombres pecadores, y comienza ya desde Abraham, que Abraham, bueno, se le llama el padre de la fe, ¿verdad? El amigo de Dios. Pero notamos como Abraham, cuando va a tierras ajenas, miente, peca para salvar su integridad. Y sucesivamente, todos los que vienen detrás, pues hay algunos que son justos, hay otros que no lo son tanto, pero todos son seres pecadores, que han nacido en este mundo bajo esta maldición que es el pecado. Y ese gen ha ido pasando de unos a otros. La escuela sabática, me perdonaréis que se me han roto las gafas, las tengo que sujetar como buenamente pueda. El versículo inicial es muy cortito, se encuentra en Mateo, capítulo 1, versículo 21, y dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Fijaros, esto lo escribe Mateo. Él sabe quién es Jesús, por eso deja todo
y lo sigue, porque sabe que estaba profetizado que iba a venir un Redentor, un Salvador, que pudiese librarnos a todos, inclusive a él, de los pecados. Y él ve a Jesús como tal. Por eso dice, él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay aquí una nota en el sábado que dice, tal vez como él mismo era casi un marginado, Mateo podía identificarse con tales antepasados. Él era un judío recolector de impuestos que se había vendido a los enemigos y realmente le pagaba a Roma por la oportunidad de sentarse allí y cobrar impuestos a los judíos, su propio pueblo. Ciertamente no habrá sido un hombre muy amado en su nación. Los humanos pueden mirar la apariencia exterior, pero Dios dice que mira ¿qué? El corazón. ¿Os acordáis cuando Samuel tenía que ungir al segundo rey de Israel? Él va a casa de Isaí y ve allí a un hombre alto. Dice, tiene que ser este. ¿Y el Señor qué le dice? No, porque tú miras lo que está delante, el hombre mira lo que está delante, pero Jehová mira el corazón. Y tuvo que ungir al más jovencito de ellos, al más menudito, que estaba allá apacentando los rebaños. Dios hace eso, conoce nuestros sentimientos, conoce quiénes somos. Y como dice aquí la nota, pues él ve a Jesús como un marginado también del pueblo, porque Jesús era aceptado por el pueblo. Lo aceptaron como el Redentor, como el Salvador, como el Mesías. En toda su vida, en esos 3 años y medio de ministerio público, siempre tuvo problemas con los dirigentes, sobre todo con los dirigentes, siempre, porque no lo consideraban como uno de ellos, como un maestro. Sabían que conocía mucho de las Escrituras, pero no había estudiado con ellos, y por lo tanto lo tenían como marginado. Por eso Mateo se identificó con él, y quiso compartir su vida con él. Eso es interesante. Bien, y aquí, en el apartado del domingo, se nos habla acerca de estas genealogías. Bueno, ahí el domingo lo habla, el lunes también lo habla, en otro prisma, etcétera, etcétera. Hay aquí unos pasajes que me gustaría que leyésemos. Juan 1, del 1 al 3. Estos son textos, desde luego, muy importantes. Esto no lo escribe Mateo, lo escribe el otro evangelista Juan, pero aquí se identifica quién es este personaje al cual Mateo quiere seguir. Y en Juan 1, del 1 al 3 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que Juan demuestra que este Jesús, este Emmanuel, estaba ya desde el principio. Pero no solo eso, sino que dice que todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas. Es decir, fue el Creador. El Padre le dio a Él, le otorgó a Él la oportunidad, el privilegio de crear este mundo. Y fue Jesús quien lo hizo. Hay muchos que tienen distorsionado este hecho, que se creen que Jesús no podía ser porque creen que es un Dios menor, creen que no es igual al Padre, que el Padre no le había otorgado ese derecho. Y mira lo que dice aquí. Todas las cosas por Él fueron hechas. Hebreos, si leemos Hebreos, el capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice Pablo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, con mayúscula, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, Pablo coincide con Juan, que el creador fue ¿quién? Jesús. El cual dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es decir, en el sacrificio, en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto fue
lo que Esteban vio cuando estaba siendo apedreado. He aquí que veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y por eso lo apedrearon, que creían que blasfemaba, que estaba loco. Miqueas, vamos a leer también Miqueas. Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. Aquí encontramos una profecía muy significativa, que los judíos conocían bien, pero no identificaron a quién se refería. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son, ¿desde cuándo dice? Desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, ¿Jesús es Dios o Jesús no es Dios? Es Dios igual que el Padre, exactamente igual que Él. Y hay aquí una nota del Deseado de todas las gentes, la página 11, que dice, al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Fijaros, lo iba a revelar tanto a los hombres como a los mismos ángeles. ¿Os imagináis para los ángeles tener el soberano con ellos? Y deja su estado, deja esa soberanía para venir aquí, nacer como nosotros, como hombre, en pobreza, ser repudiado por las gentes, tener que pasar toda esa vida que pasó, siendo siempre tentado, injuriado por todos y al final morir en la cruz. Por eso dice que vino a revelar a los hombres, a revelarse a los hombres y también a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. Hecho audible. Y bueno, y hoy aún hay gente que dice, bueno, es que Jesús pues tal vez era un mito, ¿no? Hay gente que aún no cree en Jesús. Porque claro, es que bueno, la Biblia, un libro muy antiguo, un libro escrito hace muchos años, que bueno, eso es para antes, pero hoy es mejor esas religiones que vienen de allí, del Oriente, ¿no? Que no la Biblia. Pero ¿cuál es el problema? Que mucha gente relaciona Biblia con una sola religión, que abarca gran parte del mundo, y lo abarcará, como es la Iglesia Popular, la Iglesia Católica. Y como ven lo que ella ha hecho a través de toda su historia, y lo que está haciendo hoy, pues la Biblia no es buena, no es buena. Pero la misma Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, y es útil para corregir, para redarguir, para que el hombre comprenda, entienda, vea. Por eso es necesario seguirla. Y la Escritura nos habla, desde toda ella, desde el Génesis hasta el final, nos habla de este personaje que iba a venir hace 2000 años y que Mateo habla de él. Vamos adelante. Si tenéis alguna cosa que añadir, decidlo. El apartado del lunes nos habla acerca de un linaje real. Y aquí vemos algo muy interesante. Vamos a leer estos pasajes. Segunda de Samuel, capítulo 7, que nos ayudarán a entender mejor. Versículos 16 y 17. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical... No, este está equivocado, Este pasaje está equivocado. Segunda de Samuel. Igual es primera. No sé, está equivocado. Segunda de Samuel 7. No, es que yo estoy leyendo el 6. Por eso el que estoy equivocado soy yo. Segunda de Samuel 7, 16 y 17. Dice, será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas esas palabras y conforme a toda la visión, así habló Natán a David. Es decir, el profeta Natán le dice a David que su reino será establecido por siempre. ¿Cómo podía ser?
David no viviría por siempre, ¿no? Claro, dice, bueno, es que su linaje, ¿no? Luego vino Salomón, después vino su hijo, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero aquí se está hablando que el reino será establecido para siempre. Vamos a leer Isaías 9 y iremos viendo a ver de qué está tratando aquí. Isaías, el capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, aquí nos está diciendo que ese ser especial, ese niño nacido, admirable, consejero, Padre eterno, etc., dice que participa del trono de David para siempre. ¿Y a quién se está refiriendo aquí? Niño nos es nacido. Esto es una profecía mesiánica, cristocéntrica, que se está refiriendo a que va a venir un día Jesús que será descendiente de David. Y cuando vemos esas genealogías, vemos cómo Mateo comienza por Abraham, pero va descendiendo hasta llegar a David. Y luego va descendiendo hasta llegar al mismo Jesús. Es decir, que fijaros el privilegio que Dios dio a aquel hombre, que era, como dijimos en una ocasión, según el corazón de Dios, le da el privilegio de que su reino no tenga fin, de que él participe de ese Jesús humano que vendrá para redimirnos a nosotros. Luego hay otros pasajes que también son interesantes. Isaías 11, versículos 1 y 2, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y el versículo 1, que me lo he saltado, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. ¿Isaí quién era? El padre del mismo David. Y saldrá un vástago. Y ese vástago, pues vemos cómo estos versículos lo identifican como este Jesús. Y así es como lo ve Mateo. Por eso él no duda. Cuando Jesús le dice, sígueme, él ya ha huido de Jesús. Ya sabe quién es. Y lo deja todo y lo sigue. Para vivir tal vez una suerte que tal vez no será muy digna para los hombres, pero sí muy digna para él y para su salvación y su relación con Dios. El mismo Jesús, en Apocalipsis 22, 16, nos dice aquí la nota que dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Él mismo se considera descendiente, ese vástago que iba a nacer de David, esa estrella resplandeciente de la mañana. Y notamos aquí algo inusual. En toda esa genealogía que presenta Mateo, se presenta a 3 mujeres que participan de ella. Y fijaros, normalmente en la Biblia siempre se considera al varón, ¿verdad? El varón que tiene una relación con Cristo como sacerdote de la familia, para llevar a todos hacia Jesús, hacia la salvación, ¿verdad? Pero he aquí que en esta genealogía se añaden 3 mujeres. Y fijaros que las 3 son dudosas. No son del pueblo de Israel, algunas de ellas. Por ejemplo, se menciona una tal Tamar.
Tamar, si leemos la escritura, dice que una vez se disfrazó de ramera, se acostó con su suegro, y quedó embarazada de él. Y de ese linaje vino luego Jesús. Pero ella lo hizo por unas razones, porque la costumbre de la época era que, como su marido había fallecido, pues tenía que tomar un hijo de la familia, casarse con él, para dar nombre a esos fallecidos, a ese fallecido. Y como cuando creció ese niño no se la dio a ella por mujer o por marido, pues entonces ella hizo esa artimaña, se disfrazó y quedó embarazada de su suegro. Pero vemos cómo está incluida, porque incluso él la declara como justa. Es más justa ella que yo, porque ha crecido, creo que se llamaba Sela, el hijo, dice, ha crecido Sela y no se la ha dado por mujer. Es más justa ella que yo. Y fijaros, hasta su nombre está expuesto allí en la genealogía. Pero no todo queda ahí, sino que luego, cuando los israelitas entran a Canaán y entran a tomar la primera ciudad, que es Jericó, allí hay una mujer que también es dudosa. Dice que es ramera, Rahab la ramera. Y esta mujer, por ayudar al pueblo, por ayudar a los espías, también forma parte. Dice que se casó con Salmón y formó parte de la genealogía de Jesús. Aceptó a ese pueblo. Y se menciona también otra tercera mujer, de la cual hay un libro explícito sobre ella, cortito, pequeño, pero se habla. Ruth. Y Ruth era moabita. Era descendiente de aquel incesto, ¿verdad? De Lot, con sus hijas. Lo embriagaron, se acostaron con él y de una de ellas nació. Pero en cambio, el Señor la toma para ser la madre de Obed. Y luego Obed iba a tener a Isaí, Isaí iba a tener a David. Y por lo tanto, formaba parte de la genealogía. ¿Querías comentar algo? Sí, que lo interesante de la Biblia, a pesar de lo que dicen los detractores, es que te das cuenta que los detractores en verdad estudian poco la Biblia, porque es impresionante ver cómo habla de la historia de un pueblo, pero habla lo mejor y lo peor, no esconde absolutamente nada. Sí. Si una cosa es gravísima, la muestra tal cual. Si una cosa es buena, también. ¿Qué nación ha hecho esto en la historia cuando solo se echan florecillas sobre ellos mismos tantísimas veces? Exacto. En la Biblia eso no pasa, es la cruda realidad. Y ver que a pesar de todo, Dios va guiando las desgracias y patrañas que hace el hombre para que finalmente se pueda cumplir el objetivo que él busca. Exacto. El pan de salvación. Sí, sí. Él tenía que venir de la descendencia humana, de la descendencia de Adán, de Abraham, de David, tenía que venir de ahí, de Sem, ¿verdad? Pero claro, todos esos hombres no eran justos. La Biblia dice, no hay justo ni uno, a pesar de todo. Y claro, a veces miramos, hombre, es que Job, ¿no? O es que Daniel. Pero la Biblia dice, no hay justo ni uno. ¿Por qué? Porque hemos nacido en este mundo. Y en nosotros llevamos ese gen del pecado. Está en nosotros. Pasa que cuando la persona conoce a Dios y quiere seguir en armonía sus caminos, pues el Señor le ayuda a cambiar. Le cambia ese corazón de piedra por uno de carne, lo va cambiando, lo va volviendo más humano, más sensible, ¿verdad? Y esa persona pues va santificándose porque sabe que tiene que prepararse para estar ante la presencia de Dios. Intenta agradar a Dios, obedecerle en sus mandamientos, en la predicación del Evangelio, etcétera, etcétera. Pero no somos justos. No es por nuestros méritos que logramos, es que yo he hecho esta gran predicación, yo es que he bautizado a tanta gente. No son tus méritos. El Señor lo ha permitido, pero es para su gloria. Y en un futuro, si llegas a vencer hasta el final,
el Señor te dará una corona. Una corona. Y una piedrecita blanca, ¿verdad? Con un nombre nuevo. ¿Eh? Y estarás allá con Él, como hijo suyo. Este es el privilegio que nos da, sin merecerlo. ¿Por qué? Porque Cristo paga el precio por nosotros. Por eso es que no somos justos. Él lo hace todo. ¿Eh? Y por eso es destacable lo que Víctor está comentando. ¿Eh? ¿Qué pueblo hay que diga las vilezas que ha cometido a través de su historia? Se esconde. Incluso a veces cuando alguien sale para ser, no sé, elegido como presidente o tal, solo se miran pues las virtudes, ¿verdad? No se dice si ha cometido algún error, solo las virtudes. ¿Eh? Pero en cambio la Biblia nos desnuda. La Biblia nos dice cómo somos realmente. ¿Eh? Esa es la diferencia que hay. ¿Querías comentar algo, Ángel? Teniendo en cuenta que el ADN mitocondrial de la madre es el que traspasa el linaje realmente a sus hijos, Dios tuvo que elegir a las mujeres adecuadas Ajá. para que Jesús tuviera una genética muy concreta. O sea que fijaros cómo los actos malos o llevados por la pasión o por el Sí, sí. por el humanismo, ¿no? Por la Sí, humanidad, sí. ¿no? Que no controla ciertos actos, también son redirigidos para que el Señor Jesús naciera con un ADN muy concreto, Ajá. que le hiciera resistir todo Ujú. lo que tuvo que resistir. Claro. O sea que no, es un tema muy, muy interesante, si algún día podemos tratarlo, Sí, el sería tema del bueno. ADN, porque Sería la verdad es bueno. que el hecho de que la madre sea la que transporte ese linaje, ¿no? Que María fuera elegida concretamente, también tiene su Sí, qué. sí, sí, sí. Sí, porque en este caso José no interviene. Él, digamos, es el tutor, el padre adoptivo, por así decirlo, pero no es realmente el progenitor. Recordemos que Jesús, su sangre, su genética es de 24 cromosomas, 23 de la madre y uno del Espíritu Santo, que sería el que marca el que sea varón, prácticamente la I. Ajá. Todo el tema genético, morfológico y incluso hasta bueno, parte del carácter humano o Sí. de la tendencia humana que él pueda tener venía de la madre. Ajá. O sea que ya sabiendo lo que Ron encontró, si no, o sea, cuando ves lo que Ron encontró y entiendes cómo funciona la biología al respecto, dices, Sí, sí. la elección de la madre, ¿por qué Elena White tan importante, era tan concreta con el trabajo de la madre, el efecto de la madre en el hijo, claro. el hecho de elegir mujer o mujer elegir hombre, ¿no? De juntarse y ¿por qué? ¿No? ¿Por qué era tan importante? Pues porque la madre transporta, traslada un linaje a su hijo, ¿no? Sí, sí. O sea, no sé. Sería bueno realmente esto, impresionante, sí. prepararlo y Sí, sí. poderlo presentar. Por eso, sí, Yo quería comentar algo. Lo que Bueno, antes decíamos es eso, ¿no? Que Dios mira al corazón. Y Él, en cambio, ve el corazón de estas mujeres, que algunas de ellas incluso eran prostitutas, pero ve su corazón. Ve que pueden cambiar esa condición y ser partícipes, tener ese honor de participar en esa genealogía. ¿No? Y como Salomón u otros, ser elegidos por Dios como para hacer una obra concreta ya desde el nacimiento, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que, no sé, todo es como una confluencia de genes también para que salga un Bueno, es lo que Mesías. decíamos, que el Señor hace recto, ¿no? Los caminos que queremos a veces torcer, ¿no? Sí, Fanny, te dejamos hablar. más o menos lo que estaba diciendo ahora, Sí. que realmente Dios también, bueno, aparte de todo lo que ya se ha comentado, Dios también nos quiere señalar y demostrar eso, de que tuviéramos presente esa historia para utilizarla ahora en nuestros días, que tal vez a veces nos sentimos que no somos capaces o que no somos merecedores de estar haciendo lo que hacemos, de poder tal vez llevar el mensaje a otros o cosas así, porque nos vemos pecadores, pero ya tenemos
la historia bíblica a través del tiempo, que a pesar de que el pueblo de Dios a través de la historia ha sido tan pecador, Dios ha elegido a esos mismos pecadores, como en el caso de la genealogía de él, Ajá. de estas mujeres que prostitutas que no eran del pueblo de Dios. Sí, y hombres que tampoco eran Y muy hombres dignos, que ¿no? sí, Pero exactamente, en cambio están ahí. vemos tantos reyes impíos que han hecho tantas cosas, pero de ahí viene el linaje de Cristo. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios? Que a pesar de nuestra condición, y es lo que estas personas, por lo menos hablando de las 3 mujeres que menciona ahí, Sí. a pesar de que ellas eran lo que eran, pero había en su corazón, Dios veía más allá, lo que tú decías, de la apariencia en su corazón, había que aceptaban o que iban a aceptar el plan de redención, de que a pesar de que no eran justas, eran justificadas por Cristo, porque lo estaban aceptando a Él como el Cordero. Entonces eso ahora, a pesar de que ninguno de nosotros, ya sea lo que haga y tal vez crea que está haciendo las cosas bien, no somos justos. Eso no nos justifica en ningún momento. Quien nos justifica es Cristo, cuando aprendemos a depender de Él y a dejar que Él nos transforme. Entonces, hoy en día pues pasa lo mismo. Dios tiene que utilizarnos así como somos, que no tenemos la más mínima capacidad ni méritos para hacer las cosas, pero dentro de lo que cabe, Dios ve un poquito más allá de lo que nosotros vemos, un corazón de que esa persona con sus limitaciones puede llegar a ser partícipe de su obra. Ajá. Y eso tiene que ser un ánimo para nosotros, ¿no? ¿Cuánta gente no hay? Que no, yo es que no puedo, yo no puedo seguir a Jesús porque no soy digno. Yo he hecho tal cosa, tal otra, tal, soy denigrante, soy muy pecador, no puedo. ¿Cuánta gente se siente así? ¿Eh? Pero en cambio Jesús dice, traed todas vuestras cargas y ponerlas sobre mí. ¿Eh? Y todo eso queda borrado, queda limpiado. ¿Eh? Eso tiene que ser un ánimo. O sea, todos aquellos que también eran pecadores, el Señor les hace el privilegio de pertenecer a ese árbol genealógico. A nosotros también nos ha llamado ahora, también siendo como ellos, ese privilegio. No de pertenecer a ese árbol, sí a la promesa de Abraham, pero en un futuro cuando Él regrese, poder estar con Él. Eso es un privilegio. Y por eso no hay ningún pecado que sea tan grande que nos separe de Dios, si nos arrepentimos y acudimos a Él. No hay ninguno. Que nadie se crea imposibilitado, que todos podemos llegar a eso. En este caso, las 3 mujeres tenían unos aspectos muy notables, y era nobleza. Claro. Nobleza y sinceridad. Sí. A pesar de lo que hubiesen hecho, tenían ese punto en su carácter. Exacto. Y demuestran ese anhelo de justicia. Por tanto, la verdad es que si todo se transmite básicamente a través de las mujeres, recordemos que el linaje de María, ¿de dónde procede entonces? Sí, ¿Cuál es su relación? Claro, tiene que ver con Leví, tiene que ver con sacerdocio. O sea, claro, es que es unir Judá con Leví en ese caso, al final en la persona de Jesús, aunque Judá solo era por apariencia, porque claro, realmente no era, como decías tú, el padre José, pero era la estipulación del linaje oficial, ¿no? Claro. Entonces da que pensar todo esto. Tanto que da que pensar, porque si te fijas son 6 mujeres las que cita la genealogía. 6 mujeres, si lo repasas. Zara, Tamar, Rahab, Ruth. Luego habla también más adelante, ahora mismo no... bueno, hay 6, ya verás, si las contáis hay 6. Hasta llegar a María. La María es la 6. Que el hecho de que sean 6 mujeres, 6.000 años, y nace Cristo, 6.000 años viene Jesús. O sea, son 4.000 años. Es un paralelismo más. Un paralelismo más. Como nos dice Elena White, que será lo mismo que en su venida, ¿no? Sí. En la primera venida, o sea, en la segunda será similar a la primera, ¿no? Sí. Esa relación con las mujeres y las iglesias también, ¿no? O sea, el estar preparado para esa venida, ¿no? ¿Por qué María fue elegida? Era pura, ¿no? Tenía un linaje preparado para recibir a Cristo. Sí. O sea, esa iglesia que tiene que también nacer Cristo dentro de sí, ¿no? El Espíritu Santo tiene que estar dentro de cada uno de nosotros.
para recibirle, ¿no? O sea, es realmente impresionante, ¿no? Que, bueno, se citen estas 6 mujeres. Sí, 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 sí. Bueno, y es importante porque ya decimos, en la Biblia por la general, a la mujer pues se la tiene así como en segundo plano, ¿no? Por la general, ¿no? Cuando se habla del pecado original, se habla del pecado de Adán, más que del pecado de Eva. Y Eva fue la primera que pecó, ¿no? Pero, en cambio, se menciona más al pecado del varón, que representa ese sacerdote, ese símil de Jesús, ¿no? Pero que él peca. Por eso en la Escritura se le mencionan a ellos dos como con el mismo nombre, Adán, el primer Adán y el segundo Adán. Uno peca, pero el otro, ¿qué hace? Vence por nosotros. Es decir, obtiene victoria en toda esa batalla tremenda que tiene con el mal, con el diablo y con los hombres, agentes del diablo. Él vence. Por eso hay toda esa similitud que es importante. Esta semana me escribía un hermano, del cual he hablado bastante, el hermano Humberto, y me decía: hermano, hace tiempo que no hablan de los 6.000 años. Digo, si ve nuestras predicaciones, verá que en casi todas o en todas sale, lo mencionamos. Y hoy ha sido un ejemplo más. Las 6 mujeres, los 6.000 años. Es así. Así que ya se lo comenté, que esto es así. Y no lo olvidamos porque lo predicamos con anhelo para que la gente pues lo sepa, los hermanos, sobre todo el mundo adventista, que son los que más rechazan incluso este hecho. Yo a veces he conversado con pastores, chateando, y no, es que 6.000 no pueden ser más, pueden ser menos, pero seguramente son más. Bueno, pues si la Escritura lo dice claro, y hay tantos ejemplos que encontramos, ¿verdad? Bien, es lo que hay. Siguiendo con la lección. Vamos a leer Romanos 3 en esta ocasión, en el apartado del miércoles. ¿Solo estamos en el miércoles? Eso. Sí, pues se nos va a ir el tiempo. Romanos 3, versículos 9 y 10. Dice: ¿qué pues? ¿Nosotros somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todo está bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Fijaros, aquí hablamos lo que antes estábamos citando, ¿verdad? Pablo dice que pues somos mejores nosotros que ellos. ¿Somos mejores? Somos iguales. No hay justo ni uno. Ni uno. Pero en cambio el Señor nos busca, nos llama. Y aún hoy. ¿Por qué? Porque nos está dando un tiempo de gracia, para que cualquier ser de este mundo pueda aún encontrarle. Que dice la Escritura, ciertamente no está lejos de nosotros. Solo hace falta a veces solo mirar, escuchar, solo hace falta eso. Y a veces somos reacios hasta para ello. Hay aquí una nota, un erudito, no es de Ellen White, pero hay aquí una nota de un erudito que me gustaría mencionar, Michael Wilkins, dice, no sé si lo habéis leído, dice: lo genuino e improbable de esta genealogía debió de haber asombrado a los lectores de Mateo. Los antepasados de Jesús eran humanos con todas las debilidades, pero también todas las capacidades de las personas comunes. Dios actuó por medio de ellos para obrar su salvación. No hay un esquema de rectitud en el linaje de Jesús. Encontramos adúlteros, prostitutas, héroes y gentiles. El malvado Roboam fue el padre del impío Abías, quien fue el padre del rey Asa. Asa fue el padre del buen rey Josafat, quien fue el padre del impío rey Joram. Fijaros, Dios estaba obrando a través de generaciones, tanto buenas como malas, para cumplir sus propósitos. Mateo muestra que Dios puede usar a cualquiera, por marginado o despreciado que sea, para cumplir sus propósitos. Este es el mismo tipo de personas que Jesús vino a salvar. Es importante esta nota, ¿verdad? Que este comentario que este hombre hace aquí, ¿verdad? Que todo siendo así,
En cambio Jesús viene por todos esos. Y no solo busca Él lo bueno, sino que mezcla bueno con malo, pero porque por todos ellos viene. Es que en paralelismo con la segunda venida, si ese paralelismo genético se mantiene, está claro que el Señor prepara un pueblo genéticamente como predispuesto, como con el corazón predispuesto. Sabe que en algunas personas hay algo que tiene hace falta, que otro necesita, y los junta. Y así es como que va formando un pueblo preparado, ¿no? Que además tiene que tener unas características de hábitos, etcétera, ¿no? Y tiene que aplicar la ley a su vida, etcétera, etcétera. Sí. Pero que va como confluyendo de diferentes lugares una línea. Y entonces en el tiempo final, si eso sucede también, esos 144.000 o ese pueblo que tiene que explicar la verdad presente, si sucede lo mismo, es un pueblo que está siendo como reunido otra vez genéticamente, también puede ser, ¿no? Una base importante también puede ser esta, ¿no? Y que al final son los que tienen que no quiere decir que solo ellos se conviertan, no quiere decir eso, ¿no? Sino un pueblo como que para dar el mensaje final poderoso, ¿no? Y bueno, como hablamos en el tema de los judíos en el tiempo final, ¿no? Esa posibilidad de que haya judíos por ahí que no saben que son judíos, ¿no? Y que poco a poco sean como llamados también a moverse, ¿no? Es muy interesante el concepto, porque viendo lo que ha hecho Dios para mantener esa línea, es muy interesante, ¿no? También. Sí, porque vemos que incluso participan de eso gente que no es del pueblo judío, moabitas y otros, ¿verdad? Y participan de eso también, de esa salvación. Es decir, que es como aquello, cuando decimos, Jesús dice, el sábado fue hecho por causa del hombre, ¿no? No está diciendo para el judío, por causa del judío, está diciendo por causa del hombre, del ser humano que hay en este mundo, sea blanco, sea negro, sea de la raza que sea, o hable el idioma que hable, para todos ellos. Es decir, que es a esos los que Dios busca. Y aún hoy estamos en el tiempo. Pablo lo dice, aún hoy es tiempo. Aún es tiempo. Es que Dios no ha dicho, bueno, hasta aquí se terminó, ya no tiene ninguna más oportunidad. No, el Señor aún brinda esa oportunidad. Y lo hará durante un tiempo hasta que finalice el tiempo de gracia. Y entonces ya, luego sí que, como dice Apocalipsis, el que es injusto será siendo injusto, y el que es justo seguirá siendo justo. Seguirá estando santificado. Ya nadie podrá cambiar. Igual que ahora una persona puede conocer. ¿Cuántos han habido que han conocido a Jesús? Y a través del tiempo, por lo que sea, han abandonado ese camino. Le han repudiado, le han dejado, se han divorciado de él. ¿Cuántos no ha pasado esto? Tenemos el ejemplo de Kellogg's, ¿verdad? En los tiempos de Ellen White. Un hombre fiel, inteligente, doctor. Y en cambio, su mente ya desvarió, pasó al panteísmo, lo abandonó. Y Ellen White nos dice cuántas estrellas no van a apagarse. Y ya se refiere a personas ilustres que han trabajado en la obra, pero que en un momento determinado de su vida se apartarán por lo que sea. ¿Cuántos? Y ella habla incluso pastores que al final darán la espalda. Incluso dirán que mira, aquellos son los que no quieren unirse a toda esa globalización. Es tremendo que tantos años ahí, y por un temor o por un precio, te vendas y eches atrás. Cuando sabes que este mundo es un lapsus, que pasa rápidamente, ¿verdad, hermano? La vida pasa rápidamente, no nos damos cuenta, parece que era ayer que nacimos, ya tenemos una edad, ¿verdad? Ya ha pasado como si fuera ayer, Y así será, la vida pasará, pero esto es un lapsus en ese tiempo de la eternidad, pero luego vendrá la auténtica vida. ¿Por qué no hoy ser fieles? A pesar de que tal vez, sí, tendremos dificultad. Jesús lo dice, a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Pero bueno, gloria sea al Señor.
Si nos persiguen es porque estamos haciendo la labor. Gloria sea a Él. Y eso quiere decir que le veremos, aunque vayamos al descanso, seremos levantados. Y si no vamos al descanso, seremos transformados para estar en su presencia. Vale la pena seguir adelante, ser partícipes de esa promesa. La escuela sabática nos menciona también aquí el momento culminante, por eso hemos cantado aquel himno, el momento culminante cuando Cristo aparece. A lo suyo vino y los suyos, ni caso. Y en cambio hay unos sabios que vienen de allá, del oriente, no eran judíos, pero estudiaban las Escrituras. Y ellos esperaban una estrella especial. Saldrá estrella de Jacob. Y la ven, y la siguen, y llegan hasta allí. Incluso van a entrevistarse con el mismo rey. Al rey de los judíos venimos a ver. ¿Cómo? ¿Un suplantador? Decidme dónde está, que yo también quiero adorarle, sí. Quería adorarle de esta manera, ¿verdad? Como hizo luego, que hizo matar a todos los niños de 2 años para abajo. Así quería adorarle. Y gracias a que un ángel le reveló, volveos por otro camino, no vayáis a él. Pero es tremendo. Fueron a buscar el 25 de diciembre, ¿no? Exacto, el 25 de diciembre. Esta es la primera gran pifia que aparece en la lección de esta escuela sabática. Solo empezar la parte del jueves dice, en algún momento del aire nocturno entre Mateo 1 y Mateo 2 nació Jesús. Probablemente no fue el 25 de diciembre. Probablemente no, que no. Segurísimo que no. Seguro que no. Luego Claro. lo medio arregla, Sí. que sería en otoño, en el hemisferio norte, entre fines de septiembre y octubre, más Exacto. o menos. Sí. Pero ¿cómo puede decir probablemente? Ese Di probablemente claramente ya no tendría que no. estar ahí. Sí. Y esta es la primera pifia. El viernes veremos la Sí, fulminante sí. pifia después. Luego hay otra que hemos comentado antes, ¿verdad? es tremendo. Pero es paradójico, ¿verdad? Cómo el pueblo de Dios, con la Torá, con la Biblia a su alcance, estudiándola tantos años, sabiendo que sí, que de Belén va a salir el Mesías, todas las profecías relacionadas, pero cuando viene, no lo conocen. Incluso desprecian a aquellos magos. Ellos van a venir a enseñarnos a nosotros, que somos los que conocemos la Escritura. Desprecian a aquella gente. Es tremendo eso, ¿eh? Gracias a Dios que muchos de esos al final cambiaron. Esos dirigentes judíos rebeldes al final cambiaron, y buscaron a Dios. Por eso dice luego en el libro de los Hechos que muchos sacerdotes obedecían a la fe cuando los discípulos salieron allá a predicar con ese énfasis, con ese entusiasmo. Gracias a Dios que muchos de ellos cambiaron, pero ellos fueron los que llevaron a Jesús hasta ese sufrimiento y hasta esa cruz. Y eran su pueblo. Es tremendo. Y aquí, bueno, notamos el error este que Víctor comentaba, pero no termina todo ahí, sino que más adelante hay otro error, pues realmente yo diría que tanto o más grave. En el viernes hay aquí una nota del Deseado de todas las gentes que dice: así es como cada pecador puede venir a Cristo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Es decir, Cristo no nos buscará porque seamos ya muy buenos, Nos buscará siendo lo que somos, aunque seamos los más indignos de la gente, Cuando Satanás nos dice que somos pecadores y que no podemos esperar recibir la bendición de Dios, digámosle que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. No tenemos nada que nos recomiende a Dios, pero la súplica que podemos presentar ahora y siempre es la que se basa en nuestra falta absoluta de fuerza, la cual hace de su poder redentor una necesidad. Es decir, cuando nos reconocemos impotentes, yo solo no puedo, es imposible, Señor, ayúdame, es ahí cuando el Señor obra todo ese prodigio en nosotros y nos cambia y nos hace aptos para ser sus hijos, para llevar ese evangelio, para vivirlo. Pero el que se crea, no, yo ya, malamente, mal vamos. Porque eso es el ego, el orgullo,
Y el cristiano no debe ser así. Los frutos del Espíritu, ¿verdad?, que se mencionan en las epístolas, ¿verdad? Todo eso hay que vivirlo. Y hay que vestirse de esa indumentaria que Pablo nos aconseja también, para poder ser aptos y seguir en el camino. Y poder ser esos instrumentos que el Señor demanda de nosotros, puesto que hay una labor que hacer y Él ha escogido a los seres humanos para hacerla. Ni los mismos ángeles pueden. Los seres humanos tienen que compartir con sus hermanos esta esperanza. Es así. Y aquí en Preguntas para Dialogar hay este hecho del cual nos hemos llevado un poco las manos a la cabeza, ¿no? Dice: Herodes cometió grandes errores por no entender las profecías y llevó a cabo acciones terribles. Y dice: piensa en algunas de las falsas comprensiones actuales de las profecías. Falsas comprensiones de las profecías. Por ejemplo, muchos creen que los cristianos fieles serán llevados en forma secreta al cielo, mientras que la familia y amigos quedará atrás. Bueno, esto es el rapto secreto, que esto, desde luego, es correcto, ¿verdad? No hay ningún rapto secreto. Pasarán la tribulación los fieles hasta que Cristo venga. Nadie será llevado al cielo para que no pase esa tribulación. Es un invento que hicieron los jesuitas, que introdujeron en las iglesias y que el mundo protestante ha aceptado como verdad, pero no lo es. Es un error. Luego dice, preguntándose por qué esas personas desaparecieron repentinamente. Muy bien. ¿Cuáles son algunos peligros potenciales de sostener tal comprensión falsa de las profecías? Bueno, claro, si las entendemos mal, pues no comprenderemos ni el momento que vivimos, ni cuándo vendrá Cristo. Y esto, pues bueno, el pueblo adventista le está pasando un poco esto. No comprende el momento que vivimos, ni cuándo vendrá Cristo. Y por eso, exacto, ni los engaños satánicos. Y por eso se están haciendo plazos, o decir planes a largo plazo, ¿verdad? Dice, ¿o qué diremos de la idea que debe reedificarse el templo de Jerusalén y restaurarse los sacrificios de animales como uno de los eventos finales en la tierra? ¿Qué otras ideas equivocadas acerca de las profecías tendrían que señalaros la verdadera importancia de una comprensión correcta de ellas? Es decir, que la construcción del tercer templo es una idea equivocada de la profecía. Entonces yo pregunto, ¿dónde está ese momento en los cuales dice que los cantores del templo aullarán en aquel día, si no hay templo? ¿De dónde salen los cantores? ¿Se los inventarán? La profecía habla acerca de que va a levantarse un tercer templo. Y el tercer templo, sin duda alguna, tiene que levantarse. ¿Por qué? Porque el diablo quiere imitar la segunda venida de Jesús. Y cuando este templo esté levantado, el diablo aparecerá allá, como haciéndose pasar por el Mesías. Aquel Mesías que aún hoy están esperando por primera vez. Es allá donde aparecerá el diablo, haciéndose pasar por Cristo sin serlo. Por eso es necesario que ese templo se levante. La visión es corta, bueno, pues habrá que indagar un poco más en los textos. ¿Querías comentar algo, Víctor? Adelante, soltaros. Es que se lo cargan absolutamente todo. Claro. O sea, una de los eventos más espectaculares que van a pasar, que todo el mundo lo verá por la televisión o no sé cómo, que esa mezquita de Al-Aqsa no tiene que estar ahí, y que, o sea, lo que realmente va a servir para que mucha gente, una vez lo hayas dicho, reaccione, resulta que eso no se puede decir, es falso. Hay canales de televisión que están contratando ya el poder presentar en directo la segunda venida de Jesús. Hay canales de televisión, yo lo he visto ya en internet. Pero es que se cargan todo de Daniel también, el último capítulo de Daniel, se lo cargan también. Sí. Y se cargan también que se pondrá la bestia entre los dos mares, y se lo cargan todo. O sea, todo. Bueno, se cargan Daniel 11, Daniel 11, versículos 40, finales. Sí. Todo. Pues nada, pues para adelante, ¿no? Ellos confunden las cosas, y es porque saben que hay esa creencia de que se tiene que levantar el tercer templo de Jerusalén para que venga el Mesías, y eso
consideran pues que claro, que no es así. Pero a su vez, yo creo que dejan de lado el pensar que eso debe acontecer para que realmente venga todo lo que tiene que ser el desenlace final. Claro. Cuando desechan esta parte, ya automáticamente desechan todo lo que va a hacer, como decía Ángel, poder hacer reaccionar a muchos. Claro, claro. Y es más, cuando tú estés predicando que esto tiene que suceder y ellos digan que esto no es así, cuando se levante, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Pues no sé, quedarán chasqueados, supongo, bueno. O aceptarán que viene el falso Mesías. Aceptarán. Claro, Claro. porque les va a sorprender. Entonces es para pensar realmente qué poco indagan, qué poco se dedican a buscar la profecía tal cual y se dejan de teologías tontas que se están inventando, Ya. que están desechando toda la auténtica verdad para el tiempo final. Una cosa es que eso no sea un designio divino que se haga, porque va a ser por obra de Satanás. Pero es que el engaño consumado va a ser ese, el gran engaño va a ser ese. Y ellos, sin Sí, enterarse, sí, sí. pues están mandando directamente a quemar a, imaginaos cuántos millones de personas que siguen eso, que ellos Que están dicen, siguiendo como ese si fuera planteamiento. la misa, ¿eh? Eso sí que es grave. ¿Y cuántos no discernirán por sí mismos y querrán indagar a pesar de lo que les digan sus dirigentes? Claro, es que el ¿Cuántos? problema en la iglesia es que dicen, no hay que predicar al diablo, ¿no? Pero bueno, hay que conocer sus planes. Elena White escribe mucho al respecto, ¿no? Nada será sus oculto, artimañas, todo ¿no? será desenmascarado. Ella a veces incluso habla en visiones que ve consejo de demonios, con Satanás, hablando sus planes que quieren hacer, etcétera. Pues no sería lícito que eso estuviese escrito ahí, ¿no? Si no tenemos que saber nada, ¿eh? Dice que no debemos ignorar sus maquinaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están preparando toda esa globalización, todo ese ecumenismo, todo ese nuevo orden, todo ese milenio de paz que están esperando, lo está preparando el diablo y está utilizando agentes humanos, está utilizando sociedades secretas, ¿cómo diría yo ahora? Bueno, naciones poderosas, gobiernos, Pero es que etcétera. ellos quieren desconocer el tema del sionismo, quieren desconocer el Claro. tema de sociedades secretas vinculadas al sionismo, quieren Claro, desconocer claro. la temática de Vaticano, jesuitas trabajando para eso. Es que quieren desconocerlo todo y decir que son tonterías, Claro. que son conspiraciones. Pues Sí, señores, es que se ponen de un modo en que no podrán percibir la verdad. Al contrario, mandarán, como os decía antes, a quemar al pueblo de Dios. Sí, sí, a sí, todo sí. aquel que por sí mismo no empiece a pensar. Claro, los hacen vivir en un error, sí, sí. La parte del ocultismo como imitación de una realidad. El Ya. ocultismo como imitación de Satanás de algo que existe. Bueno, pues... Pues claro, si Satanás no puede crear, está claro que está imitando algo. Y algo que se está practicando en las iglesias, porque se está practicando teatros, se está practicando mimos, se está practicando música inadecuada, yogas incluso, etcétera, ciertas cosas que dices, ¿no sabes que tiene relación con el espiritismo? ¿Que el diablo está detrás de eso? Ah, pues no, hoy parece que todo está bien, ¿no? No, y también el hecho, ya él decía de que quizás la gente le va a sorprender, ¿no?, cuando pase eso y tal, pero ¿y lo que pasa ahora que cuando pones en un título de una conferencia 6.000 años ya no se mira? Pues lo mismo igual, tercer Ya. templo, ya no lo miro. Y que, digamos, el tercer templo es una teoría como de los judíos y tal, y esto es sus Sí, 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 historias. sí. Pues ya directamente, como aquel que dice, cambiar de canal. Pues entonces la gente no va a interpretar esa construcción. Posiblemente cuando pase empiecen a mirar a ver qué pasa y tal, pero a lo mejor es demasiado tarde. A lo mejor ya están dentro de lo que realmente representa para el ecumenismo esa construcción. Sí, Porque sí, cuando sí, eso sí, pase, sí. tendría que haber antes una preparación mental del mundo para que sea una casa para todas las naciones. Bueno, que es lo que ahora se está haciendo, la iglesia no lo ve. Todo esto del reciclaje, la protección del globo, etcétera, no se dan cuenta lo que hay detrás, que todo forma parte de esa misma conspiración para hacer ese nuevo orden mundial, sin Dios. Tan solo un papa que gobierne todo, ¿verdad? Y todas las naciones al son de su voz.
Lunes, si Dios quiere, cuando tengamos las noticias de actualidad en relación con la profecía, vamos a mostrar lo último sobre el tercer templo de Jerusalén. Salido esta misma semana de los del Monte del Templo, del Instituto del Monte del Templo. Ya nos podemos ir preparando. Pues será bueno verlo. Realmente que es muy triste porque por lo menos yo no tenía idea de lo del tercer templo hasta que vi las conferencias. Cuando yo estuve en mi iglesia allá, nunca se mencionó nada, ni sabía si era cierto o no era cierto, porque es que ni se mencionaba nada, absolutamente nada. Y lamentablemente, como yo estaba así ciega en muchas cosas, pues la mayoría de los jóvenes hoy en día lo están de la iglesia. Jóvenes que en lugar de hacer lo que hacen dentro de la iglesia, en lugar de estar en clubes que no les sirve absolutamente para nada, aprendiendo marchas ¿de qué me va a servir a mí una marcha cuando me tengan que venga la ley dominical y cosas? Es que es cuestión un poco de lógica, pero no, hoy en día los dirigentes pues ciegos, totalmente ciegos, que no ven que están, en vez de llevar a la juventud, en vez de utilizar estas cosas para prepararlos, para mencionarles estas cosas, para que, como dice Cristo, se los digo antes, para que cuando venga creáis y estemos atentos, pero no. La mayoría de los jóvenes hoy, y que hay jóvenes hoy en día en la iglesia porque los hay, pero lamentablemente están siendo preparados para el error, como decía. Sí, sí. Y Mira, no queda nada que hacer. Personalmente, en la fe adventista llevo 44 años. Bueno, ya sabéis todos, ya seguro que lo sabéis todos los que estáis viendo este vídeo, que fui desfraternizado de la iglesia hace ya un tiempo, año y medio tal vez, año y medio. Por cierto, me llegó la carta esta semana. Pero no es la que firmamos. No, pero bueno, me refiero que yo tengo una edad, sí, pero yo cuando llegué a la iglesia adventista tenía solo 13 años. Y allí teníamos también un club de conquistadores, que entonces se llamaba Jóvenes Misioneros Voluntarios. Se llamaba así, no Club de Conquistadores, sino Jóvenes Misioneros Voluntarios. ¿Por qué? Pues que conocíamos a Cristo y queríamos compartirlo, predicarlo. Y en esas reuniones de ese ministerio, pues se estudiaban profecías, se estudiaban cosas difíciles de la Biblia, teníamos al pastor, al anciano de la iglesia que nos enseñaba. En eso nos basábamos. Claro que también los domingos hacíamos excursiones al campo, a la naturaleza, etc. Pero sobre todo los sábados de la tarde hacíamos ese no pasatiempo, sino esa, no sale la palabra, esa actividad, que era aprender de mi Biblia, aprender. Leíamos no solo la escritura, las profecías difíciles y tal, sino que también escritos de Ellen White, leíamos libros como Preparación para la crisis final, cosa que hoy, bueno, es como un tabú eso, ¿no? Libros de Uriah Smith, etcétera. Hoy todo eso es impensable. Todo eso con el tiempo, al cabo de los años, fue cambiando. Y a los jóvenes se les iba dando, pues bueno, vamos a que hagan teatro, que hagan mimo, que hagan estas cosas que han ido dejando de aprender estos temas importantes para su vida espiritual, y hoy es así como se vive. Vivimos un cristianismo descafeinado, light. Somos adventistas, pero solo de nombre. No vivimos esa fe como se hacía antes. Claro, yo hablo de otros tiempos tal vez, no tan lejanos, pero bueno, las cosas han cambiado. Y esto demuestra que en la iglesia está habiendo apostasía, que esa infiltración de la que tanto hemos hablado ha estado trabajando en ella y ha ido cambiando esas cosas hacia sus voluntades. Eso lo demuestra todo. Por lo tanto, por eso hoy debemos indagar estas cosas. No es que decimos, van a suceder estas cosas. A ver qué dice el pastor. No, el pastor me dice que no, por lo tanto ya no estudio, ya no lo investigo. ¿No? Todos tenemos un cerebro propio, todos tenemos tal vez material para poder estudiar, indaguemos por nosotros mismos, no porque el pastor me diga, yo pues hago o no hago. Indaguemos. Esta es la libertad que el Señor nos da a cada uno. Usémosla, indaguemos las cosas y veamos si son como nos dicen o si por el contrario son de otra manera.
Nuestra salvación dependerá mucho de nuestra decisión ante eso. Mucho dependerá. Porque o queremos vivir en un engaño o salir de él. Todo dependerá de nosotros. Jóvenes, poned esto en oración, por favor. Y que el Señor os ayude. Y así como a todos los hermanos adventistas, tengan la edad que tengan, poned las cosas en oración. Indagad si el 2031 es cierto. Indagad si habrá un tercer templo. Indagad, ved, para que no seamos engañados. Cristo vendrá de aquí muy poco tiempo. En 15 años, 2031 está aquí. Y nosotros está prepararnos para recibirle, ¿o no? En vuestras manos lo dejo. Hasta aquí terminamos la escuela sabática. Que el Señor nos ayude a todos, pues, para que hagamos planes de seguir adelante. Darle gracias, sin duda alguna, porque nos ha llamado a este ministerio, nos ha llamado a esta obra, nos da el privilegio de ser partícipes de este pueblo y que lo sigamos siendo hasta el final. Que nada de este mundo nos pueda apartar de ello. Es mi deseo. Amén. Vamos a finalizar con una oración. Señor y Padre, que estás en alto cielo, te damos gracias por estas nuevas lecciones que tenemos en la escuela sabática. Vemos cómo a través de tu palabra todo el plan de salvación estaba ya inscrito y cómo Jesús vino a llevarlo a cabo. Cómo los santos hombres que escribieron todos estos libros que hay en tu palabra fueron inspirados por el Espíritu Santo y cómo todos ellos nos dan el camino. Jesús mismo dijo, en ellas tenéis la salvación. Nos dan el camino en esas palabras que escribieron. Señor, ayúdanos para que tomemos tiempo para estudiar tu palabra, para vivirla, para indagarla a fondo. Tal vez tantas cosas que se dicen que parece que son, que no son, indaguemos, que busquemos todo, pero retengamos lo bueno. Ayúdanos, Señor, pues para que no te defraudemos, para que de esta forma podamos encontrar el camino correcto, andemos por él y podamos ser esos siervos que tú demandas, siervos, aunque injustos, que podamos ser fieles y de esta manera poder también comunicar a otros para que otros también puedan tener el privilegio de salvarse. Señor, ayúdanos en la parte que nos corresponde y ayuda a tu pueblo, Señor, para que despierte, no solo al pueblo adventista, sino al pueblo protestante, al pueblo católico, al pueblo hinduista, al pueblo musulmán, a tantos pueblos que hay por allá que no están en los caminos correctos, que necesitan estas verdades, sobre todo las que hoy hay para este tiempo. Ayúdanos, Señor, para que todos hagamos pensamientos de querer estudiar y conocer por nosotros mismos, no lo que nos digan, darlo por hecho, sino indagarlo, porque tú revelas las cosas, tú eres paciente, tú nos muestras a veces los caminos de formas inverosímiles como has hecho con tantas gentes, como estos testimonios que hemos estado viendo esta semana acerca del ministerio, como de tantas maneras tú buscas gentes que están equivocadas en caminos erróneos y les das la oportunidad de conocerte. Señor, que sea así el motivo de cada persona en este mundo, que busquemos, que indaguemos para encontrar a nuestro Salvador y andar en sus caminos. Señor, que tu paz quede con nosotros, perdona nuestras muchas faltas y ayúdanos a ser aptos para poder estar en tu reino. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.